Hágase sus dedos, caliente sus dedos, porque vamos a mover mucho la Biblia. Y necesita que los dedos ahorita estén bien ágiles, que estén bien fuertes los dedos para ojear mucho. Pues vamos a comenzar y retomando todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? En las parashá pasadas, las porciones bíblicas pasadas, ¿verdad? Esta semana toca la porción número 26. La porción número 26, que está basada en el libro de Levítico 9 al capítulo 11, 47, segunda de Samuel 6, del 1 al 7, al verso 17, Marcos capítulo 7, del 1 al 23, Hechos capítulo 5, del 1 al 11, segunda de Corintios capítulo 6, verso 14 al capítulo 7, verso 1, el libro de Gálatas capítulo 2, verso del 11 al 17, y el capítulo primera de Pedro, el libro primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. Y le vamos a agregar, ya ve que la otra vez le hemos agregado un poquito más de escritura para que se lo lleve para su estudio, ¿verdad? Recordemos que el propósito de reunirnos y de buscar al Señor es conocerlo, ¿verdad? Conocerlo. Recuerde que lo que ya hemos hablado, que los panes de la proposición que representan al pueblo, cada día de Shabbat eran limpiados, ¿verdad? Purificados, transformados, renovados, ¿verdad? Recordemos eso, y eso es imagen de lo que el Señor quiere hacer en nosotros todos estos días en que nos reunimos, ¿verdad? Ser limpiados y ser renovados, ¿verdad? Y entonces agregue a su lectura esto que le voy a dictar en su libretita, en su cuaderno, Colosenses del 1 al 24 al 28. El libro de Colosenses del 1 al 24 al 28. Como habíamos dicho, ¿verdad? Somos los panes de la proposición, somos los panes que deben ser presentados delante del Señor y deben ser aceptos para Él, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a hacer esos panes, presentarnos de forma correcta el día que Él venga y podamos ser aceptos para Él. Y en el libro de Colosenses vamos a ver algo más en este mismo sentir, ¿verdad? En este mismo sentir de lo que es el aprendizaje y lo que es la enseñanza. Algo que todo maestro debe saber cuando comparte las escrituras y algo que todas las ovejas debemos de saber cuando la escuchamos, ¿verdad? Somos las dos partes, somos ovejas y algún día seremos también quienes compartan a otro. Ese es el propósito de nuestra vida, o es parte del propósito de nuestra vida. Libro de Colosenses, capítulo 1, del 24 al 28. Voy a leer. Verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yahshua por su cuerpo, que es la congregación, de la cual fui hecho ministro según la administración del Señor, que me fue dada para con vosotros, o sea, hacia con ustedes. Es lo que decía aquí el rabino Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Fíjense, era un misterio que había estado oculto, cómo el Señor iba a cumplir su voluntad,
en la vida de las personas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yahshua en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, o sea, con el fin de, con el propósito de, a fin de presentar perfecto en Yahshua, en Jesucristo, a todo hombre. Para lo cual también trabajo, o sea, es lo que decía Pablo, en esto estoy trabajando, esta es mi labor, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, el poder del Señor, el poder de Dios. En esta labor se manifiesta el poder de Dios, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia de Dios que actuaba en él era para poder enseñar a cada hombre, poderlo instruir, poderlo amonestar, poderle enseñar sabiduría, a fin de que Jesucristo, Yahshua, fuera perfeccionado en ellos. Amén. Entonces vemos que este es el propósito de enseñar y recibir enseñanza, lo cual era un misterio en el pasado, ¿verdad? Cómo se iban a cumplir las promesas del Señor profetizadas a su pueblo, cómo se iban a cumplir, de qué manera, ¿sí? Pues es que iba a ser a través de Yahshua en nosotros, ¿verdad? Cómo se iba a llevar a cabo esas promesas, cómo se iban a hacer realidad, ¿sí? Esto agréguelo a su estudio semanal, porque ese es parte del propósito de venir, ¿verdad? Como ya lo hemos visto, conocerlo más, que Yahshua sea perfeccionado en nosotros, siendo transformados a su imagen, siendo instruidos, siendo a veces amonestados, recibiendo sabiduría, ¿verdad? Para poder ser a su imagen, ¿sí? Y era lo que el apóstol entendía y les estaba comunicando, y en eso era la manifestación del poder del Señor. Para eso era el poder que obraba en él, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Este era el propósito de. Sabiendo esto y entendiendo que esa es la voluntad del Señor, ahora nos vamos al libro de Levíticos. Al libro de Levítico, capítulo 9. Como ya hemos visto, el libro de Levítico es sobre la forma de relacionarnos con el Señor, ¿verdad? Para lo cual era necesario, ahora sí que todo el ministerio y la vida sacrificial, ¿verdad? Que se llevara a cabo sacrificios, que fuera en un lugar establecido de reunión con Él, porque el Señor y los hombres están separados. Estamos separados de Él desde el Edén, ¿sí? Y necesitábamos un lugar en el cual pudiéramos, ¿qué? Reunirnos con Él. Por eso era el tabernáculo de reunión, ¿verdad? Entonces eso lo empezamos a ver desde capítulos atrás, en parashas anteriores. Y ahora nos vamos aquí al capítulo 9 y empezamos a ver verso 1. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: toma un macho cabrío para expiación y un cordero de un año sin defecto
para holocausto. Y vemos que cuando se iba a iniciar esa relación para con el Señor en el tabernáculo de reunión, el pueblo iba a empezar esa relación con Él en base a una vida ¿qué? Sacrificial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y para relacionarse con el Señor se tiene que cumplir eso. Tiene que haber muerte para podernos acercar a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra carne es contraria al Señor. Y tiene que pagarse, como ya lo hemos visto, la condena del pecado en la carne, ¿verdad? Y tiene que derramarse la sangre, que es la vida de la carne, y la carne tiene que morir. Y tiene que ser inclusive aún consumida, ¿se acuerda? En el fuego, ¿verdad? Entonces, cuando iba a iniciar esta relación del pueblo con el Señor y los sacerdotes, el Señor le da instrucción, fíjense, le da instrucción a los dos bandos, por así decir, no son parte del pueblo. Le da instrucción a los sacerdotes, a Aarón y sus hijos, y les dice, van a sacrificar por expiación y por holocausto. Acuérdense, así es el Señor, ¿verdad? Detallado, porque nuestra vida con Él no es simple, ¿verdad? Para relacionarnos con Él no es ligera la cosa. Entonces le dice, por expiación, tú y los demás sacerdotes van a tomar este becerro y luego también van a tomar sacrificio para expiación. Y luego también le dice, y aparte el pueblo también va a tomar sacrificio por expiación y también de holocausto, ¿verdad? Los dos tenían que hacer lo mismo. Y dice, asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz. Ahora este era el sacrificio de paz, era otro sacrificio. Que inmoléis delante del Señor y una ofrenda amasada con aceite. Aquí ya iba a intervenir las ofrendas que eran hechas con las manos, las cuales eran ofrenda de trabajo hacia el Señor. Ya no era una ofrenda en sacrificio como las otras, sino era una ofrenda que se realizaba y se presentaba a Él. Ya vimos sus componentes en otras parashá. Y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a vosotros. Entonces vemos que hay que preparar el encuentro para con el Señor de esta manera, ¿verdad? No era un encuentro que se iba a dar porque sí, bajo circunstancias ligeras y mucho menos bajo circunstancias humanas, ¿verdad? Era un encuentro que se iba a dar sobre una plataforma que Él había dispuesto, sobre un protocolo y unos caminos que Él ya había dicho de antemano, ¿sí? Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante del Señor. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó el Señor, hacedlo, y la gloria del Señor os aparecerá. Entonces veamos, como ya lo hemos visto en otras parashá, que la relación con el Señor es que cada quien tiene que hacer su parte. Es lo que estamos viendo aquí del carácter de Dios. Todo esto refleja su persona, su carácter. Por eso pide lo que pide, de la manera que lo pide, cuando lo pide, de quien lo pide, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo. Esto va a nacer y la gloria del Señor se os aparecerá. Es condicional, ¿verdad? Hay ahí algo que hacer de nuestra parte y luego vendrá la de Él, luego, después. Y dice, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto. Y haz la reconciliación, ¿por quién? Por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, la otra que les pedí a ellos, que era de ellos, del pueblo.
y haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Esto era para poder tener ¿qué con Dios? Reconciliación, dice ahí. ¿Vas a hacer tú esto para tu reconciliación? Como eres el sacerdote, vas a hacer también la reconciliación de intermediar para conmigo de ellos, y vas a hacer lo que es de la reconciliación de ellos también, para que todos entendieran y aprendieran que es que aún ser reconciliado con Dios es a su manera, ¿verdad? Y en sus formas, porque ese era el propósito de esto, la reconciliación para con Él. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. ¿Quién lo degolló? Aarón. Seguimos viendo lo mismo, ¿recuerdan? Era la reconciliación de él, y en esa tenía que participar ¿quién? Él. Él tenía que estar ahí, actuando su parte, haciendo lo que le tocaba hacer a él en esa reconciliación para con Dios. Dice, al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y demandó el resto de la sangre, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Y pongamos aquí atención, ya mató al animal, ya lo pasó a espada, derrama su sangre que es su vida, y dice, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como el Señor lo había mandado a Moisés. ¿Quién puso fuego ahí? Aarón, ¿no? Él le tocó pasar, él fue el que puso el fuego y puso a arder eso. Primero lo pasa a espada y luego lo pone a arder, ¿verdad? Lo entrega y lo pone a arder, a que se consuma. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento, lo que ya hemos hablado, ¿verdad? La carne es sacada fuera del campamento y quemada fuera. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón, porque primero hizo el de expiación. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Y después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza. Y otra vez vemos aquí que dice que, y lo hizo quemar sobre el altar. Otra vez él le prende fuego. Luego lavó los intestinos y las piernas, y otra vez, y los quemó sobre el altar el holocausto. Y ofreció también la ofrenda del pueblo, y todo el macho cabrío que era para la y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo. Ahora es lo del pueblo. Y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito, o sea, todo el mismo procedimiento, de acuerdo al que era por holocausto. Ofreció asimismo la ofrenda, y llenó de ella su mano, y la hizo otra vez, tomando parte activa, y la hizo ¿qué? Quemar sobre el altar. Además del holocausto de la mañana, degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, ahora es el de paz, del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Y las grosuras del buey y del carnero, y la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos, ¿y él qué? Y las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha
los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor lo había mandado. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer, fíjense que aquí ya dice y después de todo eso es cuando él ya puede alzar las manos y bendecir al pueblo y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. Descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. ¿Hasta cuándo se apareció la gloria del Señor? Hasta que ellos hicieron lo que tenían que hacer. Hasta que ellos mataron lo que tenían que matar y quemaron lo que tenían que quemar, conforme a lo mandado por el Señor. Hasta entonces es cuando viene la parte que hace Dios. ¿Se dan cuenta? Porque le dijo, tú Aarón y tú los sacerdotes van a hacer esto y el pueblo también va a traer y para que también hagan esto. Y cuando eso sucede y lo hayan hecho, entonces es cuando mi gloria va a venir. Entonces es cuando ya me toca a mí mi parte. Y ellos tuvieron que pasar por todo eso y después es cuando se manifiesta Dios. Entonces vemos aquí el carácter de Dios. Él pide de nosotros parte activa en nuestra relación con Él. ¿Sí? Al presentarle esos sacrificios, ellos estaban aceptando su parte, su culpabilidad, su necesidad, ¿sí? El saber que habían ofendido a Dios, el que necesitaban de Él. Acuérdense todo lo que eso tenía que ver. El que necesitaban un sustituto, porque ¿quiénes debían de haber muerto en realidad? Ellos, ¿verdad? Es lo que debemos de recordar. Todo eso ellos tenían que pasar previo a que Dios se manifestara. Tenían que pasar por todo eso y entenderlo. Sí, que estaban depositando sus rebeliones y sus pecados en un inocente, al cual lo iban a quitar la vida y todavía iba a ser consumido. ¿Verdad? Y todo eso ya sucediendo apenas era cuando entonces Dios, viendo su arrepentimiento, viendo su obrar en función de su arrepentimiento y sometimiento a Él en lo que Él ordenaba, es cuando entonces Él se manifiesta. Y aquí dice, porque fíjense, ¿quién puso primero el fuego? Ellos, ¿no? Ellos. ¿Sí? En su parte que a ellos les tocaba a ellos poner el fuego. Y cuando ya por fin todo es realizado por parte de ellos, es cuando entonces dice, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo y salió de delante del Señor y con fuego y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Y viendo todo el pueblo esto, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Hasta entonces vieron el fuego del Señor. ¿Se dan cuenta? Ya la parte que le tocó a Dios fue después. Ellos fueron los que inclusive tenían que poner el fuego y quemar todo lo que tenían que quemar. Y cuando ya lo hicieron, ahora Dios envía su parte, su fuego. El fuego que venía ¿de dónde? De Él, dice la Escritura, de su presencia. Y ahora Él consume ese holocausto porque ahora ya es acepto. Ellos tenían que pasar esa prueba para ver si era acepto su comportamiento y su arrepentimiento, el cual se manifestaba en ese acto. Y cuando sucedió y lo hicieron,
entonces Dios recibió aquello. ¿Y cómo lo manifestó? Que lo recibía enviando su fuego y consumiéndolo. Entonces imagínense esa escena. El pueblo hace lo que ellos no saben, ellos nomás saben que tienen que hacer lo que Dios dijo. Los sacerdotes tienen que hacer lo que Dios dijo, lo hacen y quedan a expectativas de que Dios lo acepte. ¿Sí me explico? Quedan en suspenso, expectantes, ¿qué va a hacer Dios? Y entonces ven la respuesta de Dios, envía su fuego y lo consume, dando su aprobación y su aceptación. Por eso es que ellos, viendo esto, ¿qué? Alabaron y se postraron sobre sus rostros, porque vieron que la otra parte estaba de acuerdo. Imagínense, pues se están reuniendo con el Creador, ¿sí me explico? Y están a expensas si el Creador acepta eso o no lo acepta. ¿Sí? Y lo aceptó, y por eso esa alegría, por eso se llenan de júbilo y se postran en el suelo, en humillación y en agradecimiento, ¿sí? De que Dios ha aceptado y se ha reunido con ellos. A raíz de todo esto, o a la luz de todo esto, vemos entonces que todo este acto y el fuego que había en él era sagrado, tenía un trasfondo muy sagrado, era parte de un proceso de, ¿qué dice ahí? De expiación, de reconciliación. ¿Se dan cuenta lo sagrado que era eso? ¿Sí? No era cualquier fuego, no era cualquier evento, era un evento de restauración, de reconciliación entre el hombre pecador y Dios. Y hubo dos personas que no entendieron esto, ¿verdad? Hubo dos personas que no entendieron de qué se trataba el asunto. Y dice aquí, capítulo 10. Nabat y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego. O sea, no entendían de qué se trataba el asunto, ¿verdad? No entendían todo lo que era que el pueblo pusiera el fuego y se arrepintiera y quemara, y menos entendieron que el fuego que venía de Dios era por consecuencia de eso. Era otro asunto, ¿sí? Y ellos estaban lejos de eso. Y dice, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, ¿verdad? A su manera, en su pobre entendimiento, en el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que Él nunca les mandó. ¿Por qué? Porque nada que ver con todo lo que significaba el fuego que Él había mandado. ¿Se acuerda? Todo lo que significaba ese rito, y menos con el fuego que iba a salir de Dios. Y aquí estuvo la consecuencia. Y salió fuego, ¿de dónde? De delante del Señor, y los consumió, y murieron delante de Él. ¿De dónde había salido fuego primero? O sea, ¿para qué había salido el fuego del Señor primero? En el pacto. Y ellos tomaron a la ligera eso. No entendieron de qué se trataba. Porque ese fuego que salió de él consumió el holocausto en aceptación después de todo un rito de arrepentimiento. ¿Sí? Y ahora ellos lo hacen a la ligera, y del mismo Dios sale fuego, pero no para consumir holocaustos, para consumirlos a ellos. ¿Sí? A ellos los consumió. Los otros habían hecho su arrepentimiento y todo lo que tenía que ver, y amparados en eso salió fuego que consumió ese acto de arrepentimiento. Pero estos hombres que quisieron hacerlo a su manera,
Salió fuego de Dios, pero los consumió a ellos y acabó con sus vidas. Qué gran diferencia. Qué gran diferencia. El mismo fuego que salió de la presencia de Dios, pero tuvo dos finales diferentes. Y murieron delante del Señor. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor diciendo. Le está diciendo, esto es a lo que el Señor se refería una vez cuando nos dijo esto. En los que a mí se acercan, ¿qué? Me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. ¿Y Aarón qué? Se tuvo que quedar callado. Y ahí le está diciendo, eso era lo que el Señor se refería, que Él se iba a santificar en los que se acercaran a Él. Y ahora se santificó en tus hijos, los consumió. Porque el que es santo es Él, y Él no se va a corromper a las maneras de los hombres. Y demostró su santidad consumiéndolos a ellos. Porque el santificado, ¿quién es? Él. Y demostró ahí eso consumiéndolos a ellos. Fíjense qué tremendo. Y es lo que le está diciendo a Aarón. Y Aarón tuvo que guardar silencio, porque era verdad. Porque ellos habían hecho las cosas a su manera y pagaron el precio. Y Dios había dicho muy claro, aguas con hacerlo de maneras diferentes. Porque al final, ¿quién va a ser santificado? De una manera u otra, ¿sí o no? Ahí lo vemos. Los que lo hicieron como era, Dios se santificó en el holocausto. Y los que lo hicieron, de todos modos se santificó, consumiéndolos a ellos. Al final, el santificado fue Él, aunque a ellos les costó la vida. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Fíjense, los sacaron y los echaron ¿dónde? Fuera del campamento. Como la carne del pecado que se hacía fuera del campamento. ¿Se acuerda? De la misma manera que esa carne y que eso que no era consumido en el altar porque no podía subir al altar. Pues igual hacia afuera los mandó a ellos, fuera del campamento. ¿Sí? Hizo lo mismo con ellos. Fuera del campamento, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Señor ha causado. ¿Quién lo hizo? Dios. Y les está diciendo a Aarón y a su hermano, no se lamenten, ¿sí? Porque la culpa no fue de quién, no fue de Dios, fue de ellos. No se les ocurra llorar y rasgarse y cortarse el pelo porque no quieran hacer ver mal a Dios, ¿sí me explico? No se lamenten, la culpa no fue de Él. Ahora sí que aténganse a la consecuencia. Aténganse a la consecuencia, la culpa fue de ellos, no de Dios. Por eso les prohíbe que hagan algo de duelo ellos, con su cuerpo, con su ropa, que se lamenten. Le dicen, no. Es culpa de ellos, es consecuencia de ellos. Dios no tiene la culpa, Dios no es el malo en este asunto. Lo hicieron a su manera, ¿sí? Y Dios se santificó en ellos.
afronten la consecuencia, es lo que les está diciendo. Pero al pueblo sí le da, porque acuérdense que el que tiene mayor responsabilidad, mayor rango, mayor responsabilidad tiene, ¿no? Y más se le exige. Pero el pueblo sí puede llorar, dice, el pueblo sí puede hacer duelo. El pueblo sí, ustedes no. Y vemos en lo que sigue que ellos hacen de esta manera, ¿verdad? Ellos, Aarón y sus hijos, los que quedan, Eleazar, recordemos que Eleazar después toma el lugar de Aarón, ¿recuerda? Cuando Aarón muere, Eleazar, como era el que seguía, los otros dos ya habían muerto, pues sobre él cae el sacerdocio. Y Eleazar es el sacerdote que entra junto con Josué a la tierra, ¿qué? Prometida. Ese es Eleazar, el que está mencionando aquí. Él es el que junto con Josué guió al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Es este Eleazar, el que vemos en el libro de Josué y parte del libro de los jueces, ¿sí? Entonces vemos que todo esto se desarrolla en el capítulo 10. Y aquí vemos una gran lección, ¿verdad? Recordemos que lo que tenemos que aprender es conocer a el Señor, conocer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es adquirir verdadera sabiduría. Conocerlo a Él, saber cómo es, saber qué quiere, qué pretende, cómo actúa, ¿sí? Y en consecuencia, entonces voy a saber qué, cómo actuar yo. ¿Se da cuenta? En consecuencia es como entonces yo sabiendo cómo es Él, ya podré entonces actuar yo. Modificar lo que yo tenga que modificar en mi vida. Cambiar lo que yo tenga que cambiar. Porque aquí estamos viendo una gran verdad. No es Dios el que va a cambiar y modificarse hacia nosotros, sino somos nosotros los que ¿qué? Tenemos que modificarnos y cambiarnos a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque en ese proceso en el que nosotros cambiamos hacia su voluntad es cuando somos ¿qué? Transformados. No es Él el que necesita transformarse. Somos nosotros los que necesitamos ser transformados. Y a veces eso no nos queda claro. A veces las maneras de Dios parecen duras, parecen difíciles, parecen a veces no entendibles, pero la raíz es que Él no es el que necesita cambiar. Nosotros somos los que debemos ser transformados en ese proceso que a veces es fácil, a veces es difícil, a veces es tardado, a veces es como un yugo, pero eso nos parece a nosotros, ¿sí? Pero eso es lo que Él quiere para podernos hacer a su imagen. No es Él el que debe cambiar. Esto lo estamos viendo aquí en el capítulo 9 y el capítulo 10, que mediante esa vida sacrificial nos lo está demostrando, porque así te ibas a relacionar con Él todo el tiempo de esa vida sacrificial, y aún eso es cumplido en Yeshua. Aún es, así es también en Yeshua. Porque como lo vimos en el libro de Colosenses, la obra que quiere hacer el Espíritu es transformarnos a nosotros a la imagen de su Hijo. En eso está la potencia de su Espíritu. Es lo que decía, ¿no? En eso trabajo, decía el apóstol. A eso le dedico mi esfuerzo, en eso trabajo, en que ustedes sean transformados. En que ustedes sean a veces amonestados, a veces exhortados, a veces instruidos, pero al final es con ese propósito. Vamos a ver aquí cuando hay dos casos en cuanto a las personas que sí aceptan las maneras de Dios, aunque a veces sean no entendibles o sean difíciles,
y el caso de aquellos que no las aceptan, los que sí y los que no. Vamos a vernos al primero de estos casos. Le pregunto a usted, ¿la vida sacrificial cuándo empezó? ¿En qué parte de la historia comenzó la vida sacrificial? ¿Cuándo? La vida sacrificial comienza en el Edén. La vida sacrificial comienza en el Edén. ¿Por qué? Porque la vida sacrificial es necesaria desde el primer momento en que el hombre pecó. Porque la rebeldía, la rebelión es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y el primer minuto en que entró el pecado, entró la muerte. Y en ese preciso momento inició la necesidad de un sacrificio que tomara nuestro lugar para con Dios. Eso no empezó en este capítulo, empezó en el Edén, porque ahí fue donde surgió el problema. Y ahí fue donde se dio el inicio de la vida sacrificial, donde un sustituto tiene que tomar mi lugar y donde yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, como ya lo vimos, de la manera que Dios dice, por las razones que Él sabe. Y nos vamos al capítulo 4 de Génesis. ¿Sí? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido este varón. Después dio luz a su hermano Abel. Ponga mucha atención. Y Abel fue pastor de ovejas. ¿Y Caín fue qué? Labrador de la tierra. Recuerde eso. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo, ¿de dónde trajo? Fíjese bien. Trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. ¿De dónde trajo ese fruto? Porque él era ¿qué? Pero no era lo estipulado por Dios. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Otro Abiud y otro, ¿cómo se llamaba el otro? Igual, lo mismo. ¿Sí? Porque no entendía de qué se trataba el asunto. Creía que yo soy labrador de la tierra, estas son mis obras, soy el mejor en esto. De allí voy a tomar la ofrenda al Señor, le voy a dar ofrenda del fruto de la tierra. Mas sin embargo Abel trajo también ¿de dónde? De los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y aquí vemos el asunto. Y miró el Señor con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Porque era como debía ser. Porque tenía que ser muerto esa ofrenda. Porque tenía que haber pago por el pecado ahí. Porque tenía que haber muerte. ¿Sí? Porque el pago del pecado es la muerte. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Y qué dice? Y a su ofrenda, porque era a su manera, a la manera de él. Y volvemos a ver el mismo comportamiento de Dios en el Edén y lo volvemos a ver aquí en Levítico, siglos después. No es como tú quieres, no es a la manera que tú quieras. Es como yo digo, por algo, ¿sí? Él no lo aceptó, no lo entendía. ¿Y qué dice Dios que hizo con Caín y su ofrenda? Lo rechazó. Lo rechazó, no es acepto.
no es acepto. Ay, pero soy el labrador de la tierra y te traje lo mejor y mira, no es como yo digo, no es como tú quieres, es como yo ordeno. Tú no sabes, no entiendes, pero es por como yo sé que tiene que ser. Mas sin embargo, la ofrenda de Abel, esa sí es acepta. Esos primogénitos que fueron entregados, ¿y qué? Sacrificados. Porque él llevó de los primogénitos, de lo mejor, porque él conocía a Dios. Porque Abel sí se sometió al carácter de Dios. De eso sí acepto. Él sí sabe cómo tiene que ser. Y a él sí lo aceptó y la ofrenda suya. Y a Caín, rechazado. Y aquí vemos que Dios así actúa. A veces sus maneras no son fáciles, no son sencillas, no son rápidas tal vez, no son como yo quisiera, no son cómodas, pero al final no cuenta que sea como yo quiero, cuenta que sean aceptas para Él. Ahora vamos a ver otro ejemplo de eso. Recuerde que el propósito que debe tener cada parashá, cada enseñanza, es obtener aprendizaje que luego se haga realidad en nuestra vida. ¿Sí? Ese es el propósito. Ese es el camino en el que somos transformados. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 27. El libro de Jeremías, capítulo 27. Verso 1 al 17. Lo voy a poner en contexto. Levantara, inclinara y metiera en un proceso de limpieza a Israel y a otras naciones. Nabucodonosor se había convertido en instrumento de Dios para hacer esa limpieza y esa corrección en su pueblo, aunque a veces no nos guste, aunque a ellos no les gustó. Ellos no aceptaban las maneras de Dios, el proceso en el que Dios los quería meter para limpiarlos, pero era un proceso en el que ellos tenían que someterse, ¿sí? Y ese es el contexto en el cual se da tanto el libro de Isaías y el libro de Jeremías. Capítulo 27. En el principio del reinado del rey Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías diciendo: el Señor me ha dicho, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro, de eso ya hemos hablado antes, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Todos esos pueblos que ahí está mencionando, junto con Israel, habían entrado en una gran rebeldía contra Dios. Y Dios iba a meterlos a todos en un proceso de disciplina y de limpieza y de restauración. Les gustara o no, lo iba a hacer por medio de Nabucodonosor. Y le dice al profeta: hazte unos yugos de madera y se los vas a enviar a los reyes de todas esas tierras. Sí, se da cuenta del mensaje que Dios les estaba mandando. Y también a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, o sea, todos esos nobles, no reyes y todo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores:
Yo hice la tierra. O sea, a ver, empezando que yo soy el dueño de todo. Empezando por ahí, príncipes y todo, pongamos las cartas sobre la mesa. El que manda soy yo. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que les sirvan. A ver, voy a hablar con ustedes. Aquí mando yo. Todo lo que ustedes ven, yo lo creé. Y los voy a someter a ustedes, a mi siervo Nabucodonosor. Inclusive a las bestias del campo las he puesto a sus pies. Es lo que está diciendo aquí. Dice, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre y muchas naciones y grandes reyes, porque Dios conoce el futuro. Y le está diciendo, Babilonia va a reinar. Yo le he entregado todo a Nabucodonosor, a su hijo y hasta su ¿qué? Nieto. Fíjense, a las 3 generaciones. Pero recordemos que el nieto de Nabucodonosor, ¿qué hizo? ¿Se acuerda? Fue el que más se rebeló contra Dios. Que por eso vinieron los medos y los persas y los sometieron a ellos. Que es aquel capítulo de Daniel, donde ve la escritura en la pared. Ah, pues a eso se refiere. ¿Sí? Eso iba a suceder. Dice, por eso dice, hasta el tiempo en que yo juzgue también a Babilonia, allá como en la 3ª generación, porque él sabía que también se iban a rebelar contra él. Porque acuérdese que Nabucodonosor se sometió a Dios. Acuérdese que Dios trató con él. Lo metió en un proceso. Oiga, si a un rey lo mete Dios en un proceso, ¿cree que a nosotros no? ¿Cree que somos exentos de que Dios trate con nosotros y haga lo que quiera con nosotros y nos humille como Él quiera humillarnos? Si a Nabucodonosor lo hizo, ¿o no se acuerda? Que lo metió 7 años, órales, 7 años sometido, hasta el día que él reaccionó, dice la escritura, y vino entendimiento a su mente y le dio gloria al Señor y se arrepintió, y ahí el Señor lo levanta otra vez y le devuelve todo su reino, dice la escritura. ¿Sí? Todo eso está en este contexto. Verso 8. Y la nación y al reino, aguas, y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello, o sea, que no sé qué, humille, ¿sí? Que no se sometiera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiera su cuello debajo del yugo, un yugo que Dios mandó. El rey de Babilonia, castigaré a la tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice el Señor, hasta que la acabe yo por su mano. O sea, hay de 2 sopas. Sométanse a mi yugo y a mis maneras, o va a ser ¿qué? Peor. Es lo que les está diciendo. Que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, a aquellos que les dicen que no, que les dicen que no se sometan, que no obedezcan, que no tienen por qué, dice. Y a vosotros no presentéis oído a vuestros profetas, a vuestros adivinos,
ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. A los que les dicen lo contrario. Dicen, no, no lo sirvas, no, ¿para qué te vas? No te sometas, no lo vas a servir, no es cierto. No es así el camino de Dios. Porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. O sea, peor les va a ir. ¿Sí me explico? En el sometimiento a lo que yo digo van a vivir. Rebélense a mi sometimiento y a mis maneras y van a perecer. Es lo que está diciendo. Porque ellos profetizan mentira para haceros alejaros de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas la nación que sometiere su cuello, o sea, que se humille, que acepte, que obedezca el proceso de Dios. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra. A esa sí, a la que acepte mis maneras, aunque tenga que humillarse. Porque el que está tratando, ¿quién es? Yo. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice el Señor, y la labrará y morará en ella. Cuando pasen la prueba de sometimiento, van a estar bien, si se someten a mis maneras, aunque les parezcan humillantes y duras. Y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, al rey, conforme a todas estas palabras. O sea, el profeta le dijo todo esto, diciendo, someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia. Al mero le estaba diciendo, rey, sométete a Nabucodonosor y sírvele. Sométete al rey de Babilonia y sírvele a él y a su pueblo y vivirás. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho el Señor de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Le está diciendo, mira rey, obedece y sométete, y vas a preservar la vida y también el pueblo. Aquellos que no se sometan a las maneras y tratos de Dios, cuello. Verso 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentiras. Esos no conocen a Dios, no saben cómo opera Dios, no entienden a Dios, por qué hace las cosas. ¿Sí me explico? Esos no. Y los profetas que os profetizan mentiras, porque no los envié, dice el Señor, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También los sacerdotes y a todo este pueblo habló diciendo, así ha dicho el Señor, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os dicen, he aquí que los utensilios de la casa del Señor volverán de Babilonia ahora pronto, como os profetizan mentiras. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor ya había hecho un primer asalto a Israel, a Judá tiempo antes. ¿Sí? Se había llevado unos cautivos como una primera advertencia por primeras desobediencias de Israel. Todo este periodo duró años de trato de Dios. A veces creemos que el trato de Dios, si no es para mañana, ay, no. Si no es en 15 días, no. Si no es en 2 años, no. No, si tú no mandas. No es así el asunto. No. Si ni sabes todo lo que tiene que tratar Dios contigo, tu rebeldía, tu necedad, todo lo que tiene que tratar Dios con nosotros. Y creemos que, ay, en 2 días ya seré nuevo. No, todo lo que Dios tiene que limpiar en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces,
había habido un primer asalto o unos asaltos previos que Nabucodonosor había hecho a Israel, a Judá, y se había llevado ciertos cautivos, ciertos reyes cautivos, príncipes, e inclusive se había llevado parte del mobiliario del templo. Y ¿saben qué? Con todo lo que hemos visto de sagrado del templo, Dios no lo impidió. Porque cuando Dios tiene que poner en una balanza el tratar con nuestras vidas, aún el templo, mire, Él está dispuesto ¿a qué? A que se pierda. Porque es más importante tratar con nuestras vidas. Porque al final el templo que más le importa a Él, ¿quiénes son? Nosotros. Y ahí vemos el carácter de Dios en todos estos años reflejado de estos sucesos. Donde Él viene a Nabucodonosor y se lleva todo eso. Y para Dios, ok, que se lo lleve porque es parte del trato que estoy teniendo con ustedes. Pero no lo entienden. Con todo lo sagrado que es el templo, el oro, la mirra, todo lo sacerdotal, aún eso es secundario a cambio de sus almas y de sus vidas. Qué tremendo es eso. Y dice aquí, eso es lo que había pasado, a eso se refiere. Verso 17, no los oigas, sirvan al rey de Babilonia y vivirán. ¿Por qué ha de hacer desolada esta ciudad? O sea, sométanse, ríndanse. Acepten el trato mejor. Y si ellos son profetas y si está con ellos la palabra del Señor, oren ahora al Señor de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Les está diciendo, si es verdad lo que les dicen esos profetas, entonces estos utensilios oren para que no terminen en Babilonia. ¿Y dónde terminaron? En Babilonia. Ahí terminó todo. ¿Se acuerda? Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos acerca de aquellas columnas, del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó aquella vez, transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Aquella vez que vino, hizo limpieza y se los llevó para allá cautivos. Así pues ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa del Señor y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados. Y allí estarán hasta el día en que yo diga, hasta el día en que yo los visite, dice el Señor. Y después los traeré y los restauraré en este lugar. Porque es un trato que yo voy a tener con ustedes. Un trato que duró ¿cuánto? 70 años. Porque los voy a meter en un proceso y voy a tratar con ustedes. Y no le hace que eso se lo lleve Nabucodonosor, no le hace que se pierda, porque me interesan más sus vidas, sus almas. Y voy a tener que tratar con ustedes de esa manera. Qué tremendo. Pero ese es Dios, ese es Dios. Después de esto, miren, como Jeremías estaba hablando y diciéndole todo esto al pueblo, a sus príncipes, al rey Sedequías, y ellos se rebelaban porque no aceptaban. ¿Cómo yo me voy a someter? No, estás mal, Jeremías, estás mal, ¿verdad? ¿Cómo me pides eso? Por ahí surgió un profeta que se llamaba, ¿cómo? Ananías. Es de lo que trata el capítulo 28. Uno que se puso a decirle al pueblo lo que quería, ¿qué? Escuchar. Y vemos a este Ananías en el capítulo 11.
Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías andaba dando el mensaje y se le atravesó ahí, ¿no? Este profeta dice, agarró el yugo esos que había mandado Dios como símbolo, ¿verdad? De que se sometieran a su trato, lo agarra y ¿qué les hace? Lo rompe y dice, el Señor, así como se rompió este yugo, el Señor va a destruir a Nabucodonosor en 2 años. Va a quitar este yugo, no es cierto, ¿verdad? Es lo que estaba haciendo ese profeta. Y Jeremías sigue su camino, no le hace caso. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra del Señor a Jeremías diciendo, ve y habla Ananías diciendo, así ha dicho el Señor, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Salió peor el asunto. Yo les había mandado yugos de madera, pero era para tratar con ustedes. Ahí iba yo a estar con ustedes en ese trato. Pero tú rehusaste y les dijiste que no y rehusaron y rechazaron mi trato. Pues ahora van a tener yugos de hierro. Peor les va a ir. ¿Se da cuenta? A veces el trato que creemos que es duro de Dios y que al final es para nuestro bien, no nos damos cuenta que la otra opción, aquella que no imaginamos, es más dura. ¿Sí me explico? Es más difícil. Y dice, en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel. Yugo de hierro pues sobre el cuello de todas las naciones. Les cambié el de madera por de hierro, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. O sea, no voy a cambiar, pero ahora el trato va a ser más duro, ¿verdad? Porque rehusaron mis maneras. Voy al verso 17. Y en el mismo año murió Hananías en el mes 7. Todo esto pasa en el capítulo 28. En el capítulo 29, mire, ahorita ya vimos personas que no aceptan el trato de Dios, ¿verdad? Caín, a las maneras de Dios, prefiere su manera, y estas personas de aquí, ¿verdad? Pero hubo quienes sí se sometieron, quienes aceptaron ir en servidumbre en el proceso que Dios había ordenado para limpiarlos, para tratar con ellos. Y todos esos cautivos que sí aceptaron y que fueron en servidumbre a Babilonia, unos a fuerzas, otros sometidos, que sí entendieron la voluntad de Dios, a todos ellos el Señor les habla en el verso 4 del capítulo 29. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel, a todos los de la cautividad. ¿A quiénes? Pues a los cautivos, ¿no? Los que sí se sometieron. A todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí. ¿Dónde era ahí? Ahí en el yugo, pero era el trato de Dios. Para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la ¿qué? La paz de la ciudad a la cual os hice. Yo soy el que está haciendo este asunto.
a la cual os hice transportar, y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros, ¿qué? Paz. O sea, la verdadera sabiduría. Acepten mi trato, acepten mi proceso en el cual trato con ustedes. Y allí yo los voy a bendecir en ese trato. Ahí yo voy a transformar sus vidas. Ahí yo voy a estar con ellos, ahí, aún en medio de Babilonia. ¿Se da cuenta qué tremendo es eso? Aún en medio de Babilonia, aún allí, yo estoy en eso con ustedes, porque están aceptando mi trato con sus vidas. Y allí van a multiplicarse, y allí van a crecer, y allí van a tener frutos y árboles. Es lo que dice ahí. Y allí van a tener ¿qué? Paz. Porque soy yo el que está tratando con ustedes y no se dan cuenta. Aún eso que parecía yugo era para bien. Aún ese trato difícil iba a terminar para bien en sus vidas. ¿Sí? Y ahora vamos a ver, me voy rápido al verso 10. Porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, el proceso que yo estoy iniciando con ustedes, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Todo en el plan de Dios para ellos, aunque no lo entendieran. Y ahora miren, vamos, este rey Sedequías que se resistió a la orden que Dios le estaba dando por medio de Jeremías, que se rindiera, que se sometiera, que hiciera caso. ¿Sabe cuál fue el fin de ese rey? Lo puede leer en el segundo de Reyes, en las crónicas y en el libro de Jeremías. Se rebela, Dios manda a Nabucodonosor, lo toma prisionero, sitia la ciudad, se destruyen lo del templo. A este rey le matan a sus hijos delante de él, ¿sí? Por no haberse sometido. Nabucodonosor le da un castigo ejemplar, que al final era Dios, ¿verdad? Mata a sus hijos delante de él, dice la escritura, que todos sus hijos, sus príncipes, son pasados a espada, y a él le sacan los ojos y lo llevan cautivo a Babilonia, porque iba a ser por las buenas o iba a ser por las malas. O era con el yugo de madera para que aprendieras y terminara para bien, o iba a ser con el yugo de hierro. De todos modos iba a ser. Y fue con el de hierro. Y ese fue el final de Sedequías. Pero ahora vamos a ver a otro rey. Así como Abel sí entendió las maneras de Dios y se sometió a ellas, hubo otro rey que también sí las entendió. Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Verso del 8 al 15. Este rey es antes de Sedequías, con aquellos primeros asaltos de Nabucodonosor, aquellos tratos antes de Dios, ¿sí? Capítulo 24, verso 8. Era Joaquín. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Justa, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo, o sea, Joaquín, ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor. O sea, empezó ahí a tratar Dios con él.
En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. O sea, hasta el mismo Nabucodonosor fue allí. Pero vemos aquí lo que hizo Joaquín, le resplandeció ahí. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. ¿A quién se presentó Joaquín? A Nabucodonosor. Mejor por las buenas. Mejor por las buenas. Entonces salió Joaquín al rey de Judá, el rey de Judá, al rey de Babilonia. Él y su madre y sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. O sea, órales, vamos a rendirnos. Vamos a rendirnos, toda su casa. Un rey que al final entendió sabiduría, ¿verdad? Mejor sacó a toda su casa y vamos a rendirnos. Y se presentó al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos, sus príncipes y oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Lo toma preso, ¿verdad? Él se entrega, lo toma preso a él y toda su casa, y ahí es donde hace un saqueo al templo. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa del Señor. Todo aquello que hemos visto en otras parashá, en la casa del Señor, como el Señor lo había dicho. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén y a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó en nadie excepto los pobres del pueblo en la tierra. Los pobres. Hay que ponernos en una posición humilde con Dios, ¿verdad? Es mejor así ser humillados de esa manera. Mejor nos humillamos solos, ¿verdad? Nos conviene más humillarnos solos, y de esos Dios tiene misericordia. Del pueblo, asimismo, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Este es el rey Joaquín. Lo toma, se entrega, se rinde a Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo lleva preso a Babilonia. Y después en su lugar es cuando reina Sedequías, el otro que no se quiso someter. Ahora vámonos al capítulo 25, de ahí mismo, verso 27 al 30. 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, aquel que llevaron, de ese está hablando. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, o sea, ya otro, ¿verdad? Un sucesor de Nabucodonosor, ¿sí? Otro ahí. Rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Uno que sí se rindió, uno que sí aceptó someterse a los tratos de Dios. Qué diferencia, ¿no? El otro terminó sin ojos, con sus hijos muertos, el reino perdido.
¿sí? Y este que se entregó por las buenas, dijo, yo me voy a someter. Ni modo, me toca ir cautivo por mis rebeliones, pero me voy a someter al trato de Dios. Y vemos que al final fue para bien. Dice ahí que el Señor lo levantó y lo puso sobre todos los otros reyes que había cautivos allá en Babilonia, o sea, le dio un lugar especial. Y fue mantenido por el reino todos los días de su vida. ¿Sí? Ese es Dios. Ese es Dios. Así es el carácter de Dios. Hay que entenderlo. Él quería que se sometieran, aunque no entendieran el proceso, aunque fuera doloroso, aunque fuera difícil, aunque fuera un yugo de madera. Ese era el trato de Dios. Qué tremendo eso, ¿eh? Qué tremendo, ese es Dios. Necesitamos conocerlo para poder saber cómo obrar en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, a lo que Él quiere. A veces queremos que situaciones en nuestra vida cambien, pero no se trata de que Dios las cambie, se trata de que nos cambie a nosotros. A veces no queremos otro tipo de cosas, otro trato, y no es así el asunto. Es que no entendemos a Dios. A veces oramos y oramos de algo, pero no nos hemos rendido a Él como a este rey. ¿Verdad? Señor, cambia esto, Señor. Ah, sí, pero es que es contigo el asunto. Es que tú eres el que no te has rendido. Tú eres el que no has entendido que yo no voy a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Es lo que tú no has entendido. Tenemos que entender eso, ¿verdad? Tienes que rendirte. Acuérdense que en el sacrificio ellos primero obedecían y ellos primero hacían lo que tenían que hacer y luego entraba Dios en el asunto. Y así es, aquí lo estamos viendo, así es en sus maneras, así es en sus formas, así es Él, así es su carácter. Para nosotros es difícil eso, ¿verdad? A veces no lo entendemos, no lo captamos, no conocemos bien a Dios. Ese es el propósito de estudiar las Escrituras. Conocerlo, cómo es Él, cómo voy a vivir, cómo voy a actuar en mi vida, qué cosas tengo que cambiar, en qué me estoy equivocando, en qué no me he sometido, en qué cosas, en vez de aceptar la enseñanza de Dios y su trato, busco a lo mejor hasta cómo desobedecerlo, irme por otros lados, como hacían estos reyes, que buscaban mejor profetas y consejeros que les dijeran lo que querían oír, no lo que sí tenían que hacer. ¿Verdad? Buscaban mejor así como un tipo de ahí socios ahí, ¿verdad? Mejor no, a ver, ¿tú cómo piensas? No, pues dale así, no, así, ese sí me gusta. ¿Verdad? Y no era lo que Dios había dicho. Y eso solo se aprende sometiéndose a Él y estudiando su palabra y apegándose a ella, poniendo, como dice ahí, el cuello. Por eso usa esa frase, poniendo su cuello en servidumbre, sometiéndose. Esa es la manera. Es la manera que este rey sí entendió y el otro rey no entendió. ¿Verdad? Bueno, ahorita con eso terminamos, ¿verdad? Con eso terminamos y pasamos a lo que sí.